Muy buenas tardes, tengan todos los amigos que están llevando el diplomado sobre el diplomado internacional sobre Derecho Procesal del Trabajo. Hoy tenemos a un amigo de la casa que ha sido magistrado de la Corte Superior de Justicia, un magistrado de carrera, así de que realmente es uno de los magistrados que no tiene parangón puesto de que realmente es uno de los magistrados que más producción literaria o en materia procesal del trabajo ha tenido en su producción. Así de que en este momento lo que vamos a hacer es dar lectura a su hoja de vida. Para eso invitamos a la doctora Celeste Matos, relatora de la 8ª Sala Laboral, para que dé lectura a su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes con todos. Hoy nos acompaña el doctor Javier Arévalo Vela. Él es abogado y magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha concluido sus estudios doctorales en la misma universidad. Ha seguido estudios de especialización en Derecho del Trabajo en la Escuela Judicial del Reino de España. Docente acreditado en Enseñanza del Derecho y Argumentación Jurídica por la Universidad Alicante de España. Especialista en Derecho Constitucional y Gobierno y Gestión Judicial por la Universidad Carlos II de Madrid, España. Profesor de los cursos, temas de Derecho Laboral y Régimen Laboral de los Servidores Públicos en Maestría y en Derecho del Trabajo de la Universidad de San Martín de Porres. Es profesor principal de Derecho Procesal de Trabajo en la Academia de la Magistratura. Es profesor del curso de Derecho Procesal del Trabajo en la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor honorario de la Universidad Privada Atenor Orrego de Trujillo, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en mayo del 2013. Actualmente es juez supremo titular, presidente de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la Justicia de la República. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Hacer una precisión que actualmente solamente estoy dictando en la Universidad San Martín de Porres el curso de Derecho Procesal del Trabajo y temas de Derecho Laboral. El tema que nos convoca hoy es el recurso de casación. Les comento que el recurso de casación pues es algo que para quien está en la Corte Suprema es el trabajo diario. Quien se desempeña como juez supremo se desempeña como juez de casación. Así que voy a tratar de transmitirles de una manera bastante sencilla la experiencia que se tiene al resolver el recurso de casación, yendo, por supuesto, en la línea de lo que dice la norma, ¿no? Más que todo le voy a hacer los comentarios de esas cosas que a veces no están en la ley, pero que necesitamos saber. Muchos de ustedes tienen la legítima aspiración de llegar a ser jueces supremos. Y creo que en su momento, en una entrevista, por ejemplo, pueden tener alguna pregunta al respecto. Porque si quieren ser jueces supremos, pues de alguna manera lo menos que pueden pasar es que quieran que se les pregunte, ¿no?, sobre el tema. Ahora, quienes no están en ese interés también necesitan conocer por qué, por los efectos que produce la casación sobre todas las instancias, en la medida que, como veremos, las decisiones que se emiten son trascendentes. Adelante, Ludwig, por favor. La casación tiene un fundamento constitucional. El artículo 141 de la Constitución nos dice que la Corte Suprema conoce en casación contra lo resuelto por las salas superiores y el fuero militar. No nos interesa lo que venga del fuero militar, sino solamente lo de las salas superiores. Siguiente lámina, por favor. Les comento que en materia laboral la casación no siempre existió.
En el antiguo fuero de trabajo, las sentencias terminaban, o los procesos, mejor dicho, terminaban en segunda instancia, y entonces no había recurso de casación. Va a ser recién con la ley orgánica del Poder Judicial que se va a hacer la primera mención a que existía casación en materia laboral. Pero la realidad va a ser que recién en el año 96, con la Ley Procesal del Trabajo 26636, esta casación se va a hacer materializada, va a ser una realidad y se va a aplicar. Esta ley fue modificada por la ley 27021 del año 98 y de ahí para adelante siguió aplicándose ese sistema casatorio hasta la vigencia de la actual ley procesal del trabajo, que tiene otro sistema distinto. Siguiente, por favor. Eso pasa, lo progresos ya lo hemos mencionado. La ley orgánica del Poder Judicial también contempló el tema como una mención, ¿no? Avanza para ir directo al tema nosotros, Luis. Ahora sí vamos. ¿Qué es la casación? La casación se ubica dentro de lo que son los recursos extraordinarios. Ustedes saben que en el derecho procesal hay dos tipos de recursos, dos formas de clasificar, ¿no?, en los ordinarios y los extraordinarios. Los recursos ordinarios, por ejemplo, son el recurso de apelación. Recurso extraordinario es el de casación. Es un medio impugnatorio extraordinario, ¿no? Un recurso extraordinario que se utiliza para lograr la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de los criterios jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? El derecho objetivo. Derecho objetivo comprende derecho sustantivo y derecho procesal, ¿ya? La antigua ley solamente hacía mención al derecho material, es decir, al sustantivo, pero no al derecho procesal. Esta ley supera pues a la anterior. Ahora en derecho laboral tenemos que hacer acá una precisión. Si nosotros nos vamos a la teoría de las fuentes del derecho, vamos a encontrar que hay fuentes del derecho que son normas de derecho material. Por ejemplo, el convenio colectivo. Sin embargo, siendo una norma de derecho material, una norma objetiva, los convenios colectivos no son casables. Alguien dirá, pero los jueces interpretan los convenios. Sí, la ley lo dice, pero eso en instancia, en casación no. En casación no se puede ir para denunciar la interpretación, por ejemplo, de un convenio colectivo. Esto debe dejarles con claridad que solo se recurre en casación contra normas legales, leyes, decretos de urgencia, decretos legislativos, decretos supremos, es decir, normas estatales, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces tenemos pues que este recurso extraordinario busca la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de los criterios jurisdiccionales. Esto también es otro de los fines de la casación, la unificación. ¿Por qué? Porque resulta que las leyes pues, no siempre son claras, en la mayoría de veces no, y son interpretadas de la manera más diversa, ¿no? A veces hasta en criterios absurdos. Dentro de esta situación, pues es que el recurso de casación permite unificar criterios jurisdiccionales. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el trámite? El trámite lo vemos acá en este esquema de la casación, nos dice pues 10 días para interponerlo, 3 días para elevarlo, 30 días para fecha de vista, 3 para el informe oral, y 60 minutos o 5 días para resolver. Valgan verdades, se cumple, por ejemplo, la exigencia de los 10 días para interponerlo, pero los demás plazos no se cumplen por la elevada carga procesal que tenemos, ¿no? Eso ha llevado de que
Muchas veces pues el expediente llega y ustedes escucharán, tiene 1 año, tiene 2 años en la Corte Suprema. Sí, efectivamente, eso es uno de los problemas de la excesiva carga casatoria, ¿no? Y que se puede solucionar a través de una reforma legislativa, la cual ya se ha propuesto, pero lamentablemente no se ha tramitado. Siguiente. Acá tenemos un pequeño esquema de cómo es el trámite, ¿no? Llega, pues, ingresa a la mesa de partes, de ahí se le programa su calificación, después se le hace su calificación, si es que, y luego resuelto. Si es que el recurso, pues, ha sido improcedente, ahí quedó. Pero si fuera procedente, se le señala para la vista causa, ¿no? Perdón, acá está la audiencia de procedencia y acá está la vista causa. Si es improcedente, ahí quedó, ¿no? Entonces, luego de eso, de la aprobación de vista causa, se hace una audiencia de vista causa y se resuelve. Pero acá hay una cosa que les debo decir. Por ejemplo, nosotros, si hoy día calificamos un recurso de casación procedente, estamos señalando para el mes de junio del próximo año la audiencia de vista causa. Ustedes dirán, ¿por qué tanto tiempo? Porque justo lo que les digo, ¿no? Llegan a casación demasiadas causas, incluso causas que nosotros creemos que no deberían llegar. Llegan, por ejemplo, medidas disciplinarias. No es posible que la Corte Suprema esté viendo pues, si a una persona lo amonestaron, ¿no? Eso es una cosa totalmente increíble. O si lo suspendieron 2 días. Entonces, estos temas hacen que se cargue el tema procesal, ¿no? Por decirles, ¿no? Hay un caso en que una empresa sancionó a muchos trabajadores a raíz de una huelga con unas amonestaciones. Todos los trabajadores vinieron y ahora tenemos cientos de casos de una amonestación. Una amonestación, pues, no puede estar siendo resuelta por la Corte Suprema, pero así estamos. Esto también refleja, pues, que el legislador no le importa solucionar los problemas. No es novedad, lo hemos presentado, hemos hecho propuestas, pero realmente esto no... Parece que no hay un interés por la justicia laboral, ¿no? Lamentablemente el Estado peruano y el Poder Judicial también poco le importa la justicia del trabajo, quizás más le importa una justicia mediática, de televisión, que tenga más redundancia, ¿no? Temas penales, temas de violencia, pero estos temas sociales no le prestan atención. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causales? Las causales son de 2 tipos, la infracción normativa y la infracción jurisprudencial. Siguiente. La infracción normativa es un error o vacío de derecho sustantivo procesal ocasionado por la sala superior. Siempre acuérdense esto, la infracción normativa la comete la sala superior, no la cometen las partes, ¿ah? Porque por ahí alguien ha dicho, las partes cometen. No, las partes no cometen la infracción normativa. Las partes van a denunciarla, van a recurrir contra la infracción normativa, pero las partes no son las que cometen la infracción normativa. La infracción normativa la comete la sala superior. Ténganlo bien claro, porque yo he escuchado que me dicen, las partes cometen. No, las partes no cometen nada. Cometen, hasta diría yo, disparates en lo que recurren, pero nunca van a cometer la infracción normativa, porque esto lo comete la sala superior. Claro, estamos hablando del recurso, porque de repente no lo han cometido, pues si el recurso es infundado, pues no ha pasado nada, ¿no? Siguiente. Ahora, esta infracción normativa, pues, puede manifestarse en la no aplicación de la norma pertinente al caso. La sala, pues, ignora que existe una norma. Ustedes dirán, ¿eso es posible? Sí es posible, hemos encontrado esos casos. O aplica indebidamente, también hemos encontrado esos casos. O interpreta erróneamente, también. Ahí estamos hablando de normas materiales y todo eso se repite en la posibilidad que ocurra con la norma procesal.
o vicios que afecten derechos fundamentales. Por ejemplo, se le deniega el derecho de defensa. Entonces, o se emite una resolución que carece de fundamento, se viola el debido proceso, como veremos en su momento, ¿no? Entonces, la infracción procesal, pues, también es materia de casación, lo que no ocurría con la anterior ley, que, pues, había equivocadamente suprimido la posibilidad de recurrir por infracción procesal. Miren bien ustedes que la infracción procesal de la norma procesal puede ser porque ocurre los supuestos que acabo de mencionarles de inaplicación, aplicación indebida, interpretación errónea o supuestos relacionados con el debido proceso, ¿no? Falta de motivación, violación al derecho de defensa, en fin. Eso es importante y lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Un ejemplo de infracción normativa por inaplicación es el que les pongo acá. Hay una ley 3287 del año 2014 que establece que es nulo el despido de una persona con tuberculosis. Podría ser que la sala no lo conozca, no la aplica. Entonces ahí tenemos un caso de inaplicación de la norma, infracción normativa por inaplicación. La sala no aplica la norma y no la aplica porque no la conoce o piensa que, conociéndola, piensa que no es aplicable. Siguiente. Después tenemos la aplicación indebida. Este es un caso, le ponemos el ejemplo, en que se está discutiendo el pago de una indemnización por despido a un trabajador de la microempresa. Ustedes saben que la microempresa tiene un régimen especial. Entonces, en el ejemplo, pues se le aplica el quantum indemnizatorio que comprende el decreto legislativo 728, que nos dice que es una remuneración y media por cada año de servicios. Cuando se debió aplicar el artículo 56 del decreto supremo 013, produce que es para microempresas y que dice que son 10 remuneraciones diarias por año de servicios. Como ven, es menos, ¿no? Ahí tenemos un caso de aplicación indebida. Se ha aplicado la norma que no es. Siguiente. O tenemos un caso de interpretación errónea, ¿no? Acá, por ejemplo, se establece el artículo 38, nos dice que el monto por indemnización por despido en el régimen ordinario es de 12 remuneraciones, pero de repente la sala piensa pues que son 12 remuneraciones indemnizables, o sea, 12 de 1,5, y no, el tope son 12 remuneraciones ordinarias. Esto ya está establecido desde el año 2000, por cierto, en un pleno. Entonces es difícil que ocurra esto, pero podría suceder. Hoy en día todos saben que el tope es 12. Siguiente. La infracción jurisprudencial adopta dos formas. La infracción del precedente judicial, que en este momento no existe. Va a haber un pleno casatorio en el que se va a establecer un precedente judicial respecto de el pago de la bonificación jurisdiccional a los trabajadores del Poder Judicial. Ese pleno casatorio va a ser el primer pleno casatorio, después no hay. Entonces, en este momento, esa infracción del precedente es una causal que no se puede hacer efectiva. Ahora, equivocadamente, muchos abogados, cuando recurren, denuncian pues, que no se ha aplicado tal o cual ejecutoria de la Corte Suprema, que es precedente. Eso es falso. Ninguna ejecutoria hasta el día de hoy de la Corte Suprema tiene la característica de ser precedente casatorio, precedente judicial. Y luego tenemos la infracción al precedente constitucional. Siguiente, por favor. Esto del precedente constitucional está referido, avánzalo, y al precedente judicial lo explicamos, pasa a los precedentes que tenemos cuando el Tribunal Constitucional declara que tal sentencia, tales fundamentos son precedentes.
Pero hay otras figuras que existen y que están todavía no entendidas. Por ejemplo, el acuerdo plenario. El acuerdo plenario, que puede ser supremo o superior, es un acuerdo de todos los jueces, ¿no?, sobre un tema que no es claro, unifica criterios, pero no está considerado en la jurisprudencia como causal de casación. Y además no tiene carácter obligatorio. Tiene una obligatoriedad moral, si se quiere, pero no existe norma legal que le dé carácter obligatorio. Pero no es causal de casación. Siguiente, por favor. Luego viene la doctrina jurisprudencial, y acá es un tema que yo me preocupo siempre de insistirle a los jueces. Esta doctrina jurisprudencial tiene su origen en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y esta doctrina jurisprudencial sí es obligatoria. Es obligatoria. Ahora, si el juez cree que no la debe aplicar, puede apartarse, claro está. Por ejemplo, si hay una doctrina jurisprudencial que dice algo y sale una sentencia de la Corte Interamericana que dice otra cosa, pues el juez se puede apartar. O sale una sentencia del Tribunal Constitucional que dice otra cosa, el juez se puede apartar. O la ley que sustentaba el precedente fue derogada. Les pongo un ejemplo. Actualmente nosotros tenemos alguna doctrina jurisprudencial sobre la ley del trabajo agrario, pero la anterior. Pero esa ley ya fue derogada. Entonces, ya en el futuro los jueces podrán decir, yo no sigo ese criterio porque esa ley pues, ya está superada, ¿no? Ya fue derogada. Ahora, el problema de la doctrina jurisprudencial es que como se dio en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando todavía no existía una regulación de la casación laboral, no se ha establecido como causal de casación la inaplicación de la doctrina jurisprudencial. Entonces se da una situación un poco extraña en que, por un lado, es obligatorio que la apliques, pero si no la aplican, no es casable, no hay causal de casación. En esos casos tenemos que ir ya por temas de motivación, ¿no? Una indebida motivación al no aplicar la doctrina, como vamos a ver en la clase de hoy, en el último precedente que ha establecido la Corte Suprema. Siguiente. Cuando hablo, yo utilizo a veces como sinónimo precedente, pero en realidad es doctrina jurisprudencial, porque precedentes casatorios no existen, ¿ya? Todos estos son por los precedentes constitucionales. Yo no los voy a leer, son los que existen y son los que todos los jueces están obligados a aplicar. La Corte Suprema tiene una posición frente al precedente constitucional que se aplica sí o sí. No hay manera de no aplicarlo. Distinto es el caso de la doctrina constitucional, en que la Corte Suprema ha tenido una posición de considerarla ilustrativa y no obligatoria, a pesar que el Código Procesal Constitucional ha establecido eso. Bueno, el nuevo código es más severo en estos aspectos y creemos que en un futuro la doctrina constitucional podría sí ser aplicada de una manera obligatoria. Pero en este momento ese tema no es un tema de discusión en la Corte Suprema. Lo va a hacer, sí, en el futuro pleno casatorio, porque ahí vamos a tener el caso en que el Tribunal Constitucional, no en precedentes, sino en doctrina constitucional, ha dicho que no corresponde el pago del bono por función jurisdiccional a los trabajadores judiciales, ¿no? El Pleno Supremo tendrá que tomar una posición al respecto. Siguiente. Ya, eso lo pasamos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad? Esto también, por favor, atención acá. Procede contra autos y sentencias, a diferencia de la ley anterior en que no procedía contra los autos. Además, la cuantía es de 100 unidades de referencia procesal, pero lo que se mande en la sentencia, indiferente que sea para el trabajador o para el empleador. La ley anterior era distinta, establecía que la cuantía que mandaba para el trabajador era la de la demanda
y para el empleador la de la sentencia. Hoy día eso ha sido superado y es lo de la sentencia, ¿ya? Tengan bien claro esto porque muchas veces, bueno, hoy día ya menos claro, ¿no? Pero todavía algunos confunden esto de las cuantías para el trabajador y para el empleador. No, con la nueva ley no hay cuantía trabajador, cuantía empleador, una sola cuantía para todos. Luego no procede contra las resoluciones que no resuelven el fondo, o sea, las famosas nulidades. Esto lo vemos y esto ya es culpa de los abogados, ¿no? Que interponen recurso de casación contra resoluciones o sentencias que declaran nula la de primera instancia. No cabe esa posibilidad, está prohibido por la ley. Ahora, ¿ante quién se interpone? Ante el órgano jurisdiccional que lo va a elevar y en el plazo de 10 días, ¿no? Estos trámites de remitirlo a la Suprema en 3 días, esto ya creo que en la práctica no se da por motivos que ustedes conocen, ¿no? El plazo de 10 días sí se le exige al empleador, perdón, al recurrente, ¿no? El empleador puede ser el trabajador o el empleador, para que cumpla con interponerlo. Si se le pasan los 10 días, pues simplemente perdió su acceso. Siguiente, por favor. Requisitos de procedencia. Una de las cosas que más se critica a la Corte Suprema es la cantidad de improcedencias en el recurso de casación. Pero ¿saben qué sucede? La crítica no debería ir a la Corte Suprema, es una crítica malintencionada. La crítica debe ir a los abogados que no saben hacer un recurso de casación. Ese es el tema. Yo siempre he dicho, y a mis alumnos en la maestría les digo esto, es tan fácil hacer un recurso de casación y sin embargo la gente no sabe hacerlo. A ver, ¿qué nos dice la ley? Primero, nos hace algunas exigencias, por ejemplo, que no se hubiera consentido la resolución adversa de primera instancia. Bueno, ¿qué cosa quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo para que me entiendan. Vamos a suponer que un trabajador, para el caso, tiene 3 pretensiones: vacaciones, CTS y gratificaciones. Demanda y en primera instancia le conceden vacaciones y CTS, pero no le conceden gratificaciones y el trabajador no le importa, no apela, se quedó tranquilo. Luego, cuando ya la sala en segunda instancia confirma lo que ha resuelto la de primera instancia, se pone a pensar y dice, pero no me dieron gratificaciones. Voy a casar por mis gratificaciones. En ese caso es improcedente. ¿Por qué? Porque consintió en primera instancia que no le hubieran dado las gratificaciones. Si él no hubiera consentido, sí podría casar, pero al no haber impugnado, quedó firme, ¿ya? Entonces eso es lo que les dicen cuando que el recurrente no hubiera consentido previamente en la resolución adversa. Ahora les pongo un ejemplo. Alguien me preguntó algo bastante básico, pero lo aclaro. Alguien me decía, en primera instancia la sentencia me fue favorable y por supuesto no la apelé. En segunda la revocaron en mi contra y puedo casar. ¿Cómo se contradice eso con lo que dice la norma que no debo haber consentido? Bueno, ese caso es totalmente distinto porque ahí, ¿qué sucedió? En primera te fue favorable y en segunda te la revocaron. O sea, recién en segunda instancia te está perjudicando. Entonces tú tienes toda la posibilidad de casar, ¿no? Les comento esto porque alguien me hizo una pregunta en un evento, me pareció bastante básica, pero siempre es bueno decirlo. Luego de describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes. Esto es donde la gente más falla. Cuando hacen el recurso de casación, casi todos lo que dicen son argumentos de fondo o enumeran cantidad de normas, transcriben dispositivos, transcriben citas. Desde ya les digo, si alguno alguna vez tiene que
interponer un recurso de casación, olvídense de la doctrina, olvídense de las citas, y entonces se enredan. Cuando es tan fácil explicar en qué consiste la infracción, por ejemplo, si es que la sala superior ha interpretado mal la ley de gratificaciones, lo que yo tengo que hacer es que el artículo tal lo han interpretado de esta forma y la forma correcta es esta. O sea, tengo que decir en qué consiste la infracción, si es en inaplicación, si es en aplicación indebida, si es interpretación errónea, o si es procesal, en qué consiste la violación al debido proceso. Por lo general, la gran cantidad alega falta de motivación, pero cuando usted lee los recursos se da cuenta que estas personas no saben de qué están hablando. Simplemente piensan en falta de motivación como una manera de genérica, ¿no? O repiten frases de cliché como que hay motivación indebida, hay motivación errónea, insuficiente, pero no conocen. Entonces esto lleva pues a que el recurso sea improcedente. Luego viene la demostración de la incidencia. Hay personas que no tienen idea qué cosa es la incidencia. La incidencia es explicar cómo esa motivación errónea, esa aplicación errónea, esa interpretación errónea, ¿no? Aplicación indebida, etcétera, ha perjudicado su caso. Al haberse interpretado erróneamente tal norma, me ha causado un perjuicio. ¿Por qué? Porque tengo que pagar. Pues me ha resultado fundado y estoy pagando más de lo que debo. Es explicar eso, así de sencillo. La incidencia, de qué manera esa interpretación, esa inaplicación me perjudica. ¿O es que de repente yo no sé qué me perjudica? Tengo que saberlo, por eso estoy respondiendo. Entonces sucede que nadie sabe a veces qué cosa es la incidencia y no la explica, entonces se le declara improcedente y lo primero que hacen es criticar, ¿no? Bueno, que es culpa del juez. Pero en realidad tanto la infracción como la incidencia son cosas sencillas. Y por último, indicar si el pedido es anulatorio o revocatorio. Claro, si la infracción va por norma procesal, por debido proceso, pues será anulatorio. Si va por norma material, será revocatorio, ¿no? Ustedes saben que primero siempre lo procesal y después viene lo sustantivo. Siguiente, por favor. Acá les menciono algunos casos importantes, resaltantes de improcedencia. Por ejemplo, se denuncia la inaplicación de principios. Los principios no son denunciables en casación, señores. Y muchos abogados denuncian esto. Inaplicación del principio de primacía de la realidad. Pero los principios de inaplicación de tal cosa, a veces hasta de principios que inventan, ¿no? Luego, la denuncia de acuerdos plenarios. Los plenos jurisdiccionales no son denunciables. La doctrina jurisprudencial como tal no es denunciable. La actuación de prueba de oficio, ese es otro tema. Realmente demostrando un desconocimiento total, hay personas que recurren exigiendo que no se les ha dado, el juez no ha ordenado la prueba de oficio. Es que el juez no tiene la obligación de ordenar la prueba de oficio. Esa es una facultad del juez si considera que existe insuficiencia probatoria. Las máximas de la experiencia, esas son otras frases de cliché que yo veo siempre que denuncian y la pregunta es, ¿y esto de dónde salió? La verdad que no sé cómo explicarlo, yo creo que salió de no conocer el tema de casación, ¿no? Entonces denuncian pues estos aforismos, estas frases que pueden parecer simpáticas y a veces tienen algún sentido jurídico, pero que muchas veces no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Entonces son casos especiales de improcedencia que tenemos, ¿no? Que yo he visto en mi actividad diaria. Siguiente. Bueno, una vez que se califica el recurso, pues si es improcedente, ahí termina todo. Y si es procedente, la sala fija una fecha para la vista de la causa. Como yo les he dicho, pues la vista de la causa se está realizando con bastante lejanía por la
gran cantidad que existe de causas, ¿no? Siguiente. Siguiente, Luis. Bueno, existe un informe oral, si lo piden, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución, que fija la vista de causa, ¿no? Entonces, estos informes, pues, los pueden pedir las partes, y eso queda a consideración de ellas. Les comento que ahora que los informes son vía computadora, ¿no? La cantidad de informes ha aumentado, las audiencias han aumentado de una manera increíble. Antes, pues, la gente no iba a informar, ahora va porque va virtualmente, no porque va físicamente. Entonces resulta que las mañanas uno está bastante atareado con los informes orales. Siguiente. Bueno, este es el desarrollo de audiencia que lo vamos a pasar porque en realidad tiene que ver más con un tema que se daba en la práctica cuando la audiencia era personal, ¿no? Presencial. Avánzalo. La sentencia. Miren, de acuerdo a la ley procesal, pues concluido el informe se podría dar el fallo o en 60 minutos o en 5 días. Hoy en día, con esta situación de pandemia, se está emitiendo la resolución dentro del 5.º día. No se está dando el fallo. Podría darse, pero se está haciendo como una cuestión casi práctica que se le notifica que dentro del 5.º día se les va a notificar electrónicamente, ¿ya? En la ley se establecía que se citaba. ¿Por qué? Porque se citaba a las partes para entregarle su audiencia con un acta. Hoy en día eso ya no ocurre. Hoy en día las notificaciones se hacen por el correo, pues, ¿no? A la casilla, mejor dicho, electrónica, y no hay esto de la presencia física de la parte para recibir su sentencia. Siguiente. La notificación, ya lo he dicho, ¿no? Es electrónica. Siguiente. Todas las notificaciones, ya saben, se notifican electrónicamente, ¿no? Y para eso existe, pues, el SINOE. Siguiente, por favor. Ahora, los efectos, ¿no? Si el recurso es fundado por el fondo, se casa y se resuelve, ¿no? O sea, cuando lo que se ha declarado es procedente de una norma de derecho material, la Sala Suprema se pronuncia, ¿no? Ahora, si tuviera que mandar a pagar alguna suma líquida, eso lo hace el juez. Por ejemplo, si las vacaciones, la gratificación, los reintegros de convenio, eso lo hará el juez en ejecución. Pero hay un caso excepcional en que la sala sí se pronuncia sobre suma líquida. ¿Y cuál es ese caso? En las demandas de daños y perjuicios. Puede suceder que la casación vaya en un sentido en que la sala considera que se debe ordenar el pago o aumentar el pago. Como eso no le pueden decir al juez, usted aumente, porque podrían decirle, pero ¿cuánto? Es la sala la que fija el monto. Es un caso de excepción que no está en la ley. Si ustedes leen la ley, dicen, no, lo liquida el juzgado. Pero quienes elaboraron la ley no pensaron en los casos de daños y perjuicios, que son por lo general demandas, pues, de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o daños y perjuicios como consecuencia de despidos. Siguiente. ¿Y qué pasa cuando vamos al tema procesal? Recurso fundado por infracción a la tutela jurisdiccional o al debido proceso. En principio, debemos pensar qué cosa es la tutela jurisdiccional y qué es el debido proceso. Son dos conceptos diferentes. Yo he visto que a veces se confunde como sinónimos. No, señores, son diferentes. La tutela jurisdiccional llamada efectiva, bueno, no podría ser una tutela que no sea efectiva, comprende el acceso a la jurisdicción
y la efectividad de las resoluciones, o sea, la ejecución, ¿no? O sea, yo debo poder acceder a los órganos jurisdiccionales para reclamar lo que tenga que reclamar. Pero también el día que tenga una sentencia, esa sentencia debe pues ser ejecutable, ¿no? Y en un plazo razonable. No es posible que yo tenga una sentencia que no la puedo hacer efectiva. Tengo un papel que no me sirve. Esto sobre todo lo vemos en los famosos juicios contra el Estado. El Estado peruano pues es el primer deudor de los trabajadores sobre todo y el que más litiga de una manera tinterillesca. Les comento, usted lo sabrá porque salió en la televisión, salió en los periódicos, tuvimos una reunión con el señor presidente de la República y con el señor ministro de Justicia. Y en esa reunión yo le dije al presidente de la República y al ministro de Justicia que el Estado era uno de los principales causantes de la demora procesal, de la sobrecarga. Incluso le puse el ejemplo de los maestros, porque usted sabe, pues es un maestro, de los maestros que tienen sus juicios pendientes, ¿no? Estos reclamos de las famosas bonificaciones que ellos reciben, que ya están definidas, pero que no les pagan. Es más, el señor ministro de Justicia en ese momento, pues, dijo que iban a tomar alguna medida, ¿no? Porque eso depende de ellos. Eso del manejo de la defensa pública depende del Ministerio de Justicia, pero dijo, vamos a tomar medidas. Bueno, creo que solamente lo dijeron para el momento, porque ya de esto ya hace como 15 días y no ha pasado absolutamente nada. Pero bueno, entonces tenemos que la tutela jurisdiccional es el acceso, está en el acceso y está en la salida, ¿no? Y el debido proceso está en medio. Es decir, la forma cómo se va a desarrollar el proceso y con una serie o un conjunto de garantías. La siguiente lámina, por favor. Bueno, ya el tribunal ha hecho la diferencia clara entre tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, ¿no? El siguiente, por favor. Es lo que yo les he dicho. El debido proceso es un derecho en la Constitución. Debemos decir, sí, que la Constitución peruana habla del derecho al debido proceso en el inciso 3 y en otros incisos del artículo 139 menciona como derechos y principios de la función habla del derecho al debido proceso en el inciso 3 y situaciones otros incisos propias para nosotros y para la jurisprudencia integrantes del derecho al debido proceso, como el derecho a defensa, al juez, al plazo, etc. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el contenido del debido proceso según la jurisprudencia laboral? Derecho a un juez predeterminado por la ley. No nos pueden cambiar el juez. Derecho de defensa y patrocinio por un abogado. El derecho de defensa va por el lado de que podamos defendernos, o sea, nos cursen, por ejemplo, nos trasladen la demanda. Si somos demandados y no nos trasladan la demanda, no nos corren traslados, está violando nuestro derecho de defensa. Y patrocinio por un abogado, tenemos derecho a un abogado, todos tienen derecho a un abogado. Miren que a veces algunos confunden derecho de defensa y patrocinio con abogado, son dos cosas distintas. Derecho de defensa viola mi derecho de defensa cuando a mí no me corre traslado de una demanda. Por ejemplo, yo pues no sé, ¿no? Me están juzgando y yo no sé que me están siguiendo un juicio, ¿no? El patrocinio por abogado es distinto. Es el derecho que tengo a tener un abogado y que mi abogado pueda participar en el juicio. Derecho a un juez independiente e imparcial, ¿no? Definitivamente los jueces no pueden ser parciales. Y acá hay una de las críticas que se hace a los jueces de trabajo, a veces malintencionadas, a veces con fundamento. El juez de trabajo a veces confunde el rol tuitivo con el rol casi parcial. ¿Qué sucede? Que el juez de trabajo no está en el proceso para que el trabajador, no para que gane como sea. A veces yo he visto casos en que, por ejemplo, se ordena prueba de oficio
tema de la prueba de oficio es un tema distinto que lo podemos tratar en otro momento, para lograr pruebas a favor de, porque está convencido que el trabajador debe ganar, ¿no? El juez de trabajo no es ni pro empleador ni pro trabajador, es pro proceso. El respeto al debido proceso es una de las garantías, porque nadie quisiera seguir un juicio donde litigue contra la otra parte y contra el juez. Pues, si voy a litigar contra el juez, ya perdí. Derecho a la prueba. El derecho a la prueba es también un derecho importante del contenido en el debido proceso, porque obviamente el derecho a la prueba tiene limitaciones legales. Yo no puedo presentar lo que a mí se me antoje en el momento que a mí se me antoje. Tengo que seguir los trámites, los procedimientos que la ley me exige. El derecho a la motivación de las resoluciones. Muchas veces dice la resolución no está motivada. La Constitución nos dice que debe tener fundamentos jurídicos y fundamentos de hecho, pero vamos a ver en un momento que la motivación de las resoluciones tiene un concepto más amplio, a los recursos. El derecho a los recursos implica que yo pueda utilizar recursos legales para mi defensa, impugnando situaciones, ¿no? Por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que han resuelto, pues apelo, ¿no? O voy en casación. Ojo, que el derecho a los recursos es distinto a la instancia plural. Y les voy a dar un solo ejemplo. Ustedes conocen el recurso de reposición y ese recurso no se da en instancia plural. Para que lo vean. Incluso en este tema de derecho a los recursos es amplio. Ustedes conocen los remedios. Ustedes saben que procesalmente pues hay remedios y recursos, ¿no? Pero los remedios son como, entran dentro del concepto general cuando, por ejemplo, uno pide la nulidad de una notificación mal hecha o de una diligencia que no ha sido cumplida con las formalidades del caso. Entonces, ahí tiene derecho a los recursos. En cambio, la instancia plural es a que un superior revise, a que un superior pueda revisar lo que hizo el inferior y diga algo. En el caso de los superiores, quienes hemos sido jueces superiores durante bastantes años, hemos revisado pues, lo que hacían los jueces de trabajo. Entonces, ahí tenemos una manifestación de la instancia plural. La prohibición de revivir procesos fenecidos. En buena cuenta, la cosa juzgada. Acá no hay nada que revisar si ya se definió. Si una sentencia firme dijo que tal cosa era negro, pues negro es. Y el plazo razonable. El plazo razonable implica pues, que los juicios no pueden ser eternos. Los juicios deben tener una duración que hay más, los juicios de trabajo que tienen un carácter pues alimenticio, los juicios son tuitivos, ¿no? El papel tuitivo del juez ahí se cumple en que no se demoren tanto. Sin embargo, en esto va a colaborar la ley. Si la ley no establece ciertas ayudas para hacer breve esto, como yo decía, prohibir tales o cuales tipos de recursos, de maniobras dilatorias o cambiar las competencias, pues a veces hacen largos los juicios. Siguiente. Ahora, uno de los temas que más se llega a la Corte Suprema es el tema de la falta de motivación. Entonces, van en casación pidiendo falta de motivación, violación al debido proceso por indebida motivación, falta de motivación. Las personas repiten esto de una manera totalmente pues, confusa, que a veces no entienden. De acuerdo a esta casación 15.284/2018 Cajamarca del 22 de agosto del 2021, o sea, de muy cerca, se ha establecido en qué casos se considera que no existe una debida motivación. Primero, cuando la resolución de segunda instancia carezca de fundamentación jurídica. Es un poco difícil, ¿no? Pero puede ser. De repente alguien hace una afirmación y mira, cuando se dice carezca de fundamentación jurídica,
quizás toda la sentencia no carezca de fundamentación jurídica, pero vamos a tener una situación. Hay varias pretensiones y vamos a suponer, miren, les voy a poner un ejemplo. CTS, vacaciones, gratificaciones, pues sencillo, la fundamentación es legal, ¿no? Tenemos la ley. Pero, por ejemplo, alguien pide una bonificación en el sector privado de quinquenio, que me paguen 100 soles porque yo tengo 5 años de trabajo. Y el juez dice, efectivamente, está probado que este señor tiene 5 años de trabajo, o más de 5 años de trabajo, le corresponde. El problema es cuál es la fundamentación jurídica. No existe en el sector privado los quinquenios. La única fundamentación jurídica sería si es que fuera producto de un convenio colectivo, porque hay convenios colectivos que hablen estos derechos en el sector privado. Entonces, miren cómo la fundamentación jurídica puede carecerla un extremo de la sentencia. El ejemplo que les pongo les sirve para pensar, porque a veces pensamos sin fundamentación jurídica, o sea, ninguna ley se menciona en la sentencia. Podría ser, pero es un poco difícil, ¿no? Que siendo los jueces gente experimentada, ¿no? Hagan una sentencia pues sin ninguna fundamentación de nada. Entonces es un poco raro. Carezca de fundamentos de hecho. También puede suceder que alguien demandó que le paguen, vamos a poner el mismo concepto, que le paguen pues esta bonificación por quinquenio, que es producto de un convenio colectivo, pero no, entonces dicen, le toca el pago de la bonificación porque el convenio colectivo así lo manda, pero no se explica cómo es que él está dentro de los alcances del convenio colectivo. Eso es hechos. Que el señor entró en tal fecha y cumplió los 5 años y por lo tanto se le aplica el convenio. Esa parte de decir que esta persona, el trabajador, ingresó a trabajar en tal fecha y que cumplió los 5 años, son hechos para poder tener la consecuencia de derecho, o sea, se le aplica el convenio. Entonces, carezca de fundamentos de hecho, porque si no, estaríamos pensando en una sentencia que no tiene nada de hecho, bueno, difícil, ¿no? Carezca de congruencia, eso sí ocurre. Acá tenemos pues que hay sentencias que no las entienden. Nadie las entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque comienzan con las famosas planchas. Y entonces resulta que están hablando de un proceso de repente nulidad de despido y por ahí aparecen párrafos sobre beneficios sociales. O están hablando de una dama y aparecen párrafos referentes a un varón y hacen unas incongruencias que ustedes no se imaginan. Hemos encontrado eso. Aplica indebidamente, inaplica o interpreta erróneamente normas de carácter procesal. Cuando lo que no se ha aplicado, o sea, indebidamente aplicado o se interpreta erróneamente una norma de carácter procesal, pues definitivamente hay un defecto de motivación y eso origina pues la nulidad. Se fundamenta en hechos falsos, pruebas inexistentes, leyes supuestas o derogadas. Esto también sucede. Hemos encontrado casos en que las sentencias se basan en leyes derogadas. Y yo tengo un caso que lo tengo fotocopiado, pero no puedo decir el nombre porque es de la Corte de Lima, en que una sala de la Corte Superior de Lima emitió una sentencia fundándose en una ley chilena. Bueno, podría uno pensar que es un caso de derecho internacional privado, pero no era un caso de derecho internacional privado, era un caso de unos irresponsables, porque a mí me parece que los jueces fueron unos irresponsables, que no sé de dónde sacaron y fundamentaron su sentencia en la ley chilena, dejándoles en claro que no tenía nada, ni siquiera había un chileno en el proceso. Esa ley, esa sentencia obviamente era nula, la anulamos y la enviamos a la OCMA, no sé qué pasaría, ¿no? Y por si acaso existe y la tengo en mi poder, obviamente por una cuestión de no herir susceptibilidades, no puedo decir quiénes la hicieron, pero es una cosa disparatada, pero existen, ¿eh? Yo tengo esa sentencia llegó a la Corte Suprema. Entonces, pues suceden, ¿no? También hay sentencias que hablan de cosas que no han ocurrido. ¿Por qué? Porque a veces el juez
comete el error de, pues, de cortar las famosas planchas, ¿no? Un párrafo de una, de otra cosa, o llenan de párrafos doctrinarios que no vienen al caso. Y entonces usted se va a encontrar con que están hablando de una cosa que no tiene nada que ver con el tema. Y finalmente, cuando se aparte de la doctrina jurisprudencial, por eso les decía que era tan importante conocer la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema. Si la Sala Superior no aplica la doctrina jurisprudencial y, por supuesto, la parte la conoce y la invoca, no puede decir inaplicación de la doctrina jurisprudencial, pero sí va a decir falta de motivación y va a atacar por la motivación, va a decir, esta sentencia está mal motivada, no tiene una motivación adecuada porque está apartándose la doctrina. En todos estos casos se anula la sentencia y se ordena un nuevo fallo. Siguiente. Bueno, el precedente judicial, ya les dije, se realiza un pleno casatorio de todos los jueces de la Suprema de la sala de la materia, en este caso va a ser la sala constitucional, se van a reunir 25 jueces y por mayoría absoluta del pleno se va a decidir algo, ¿no? Bueno, yo en el caso que se va a presentar este pleno casatorio sobre el bono por función jurisdiccional, tengo mis temores que esto va a ser muy largo, porque actualmente hay 5 salas de derecho constitucional y social. Entonces estamos hablando de 25 jueces que van a tener que resolver el caso y que además no todos conocen la materia. Debo decirles que este pleno yo ya lo he encontrado convocado. Yo personalmente no creo que debió ser materia de un pleno este tema, pero bueno, ya está convocado y se debe llevar adelante. Siguiente. Finalmente, la ley dice que se deben publicar en el peruano las resoluciones. Bueno, esto de la publicación en el peruano ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros le enviamos las resoluciones al área correspondiente y la verdad que ellos se encargan de enviarlo al peruano. A veces en el peruano sale pues estos cuadernillos después de tiempo y es un tema que no está en nuestras manos de dirigir, pero deben estar en el peruano, entonces ustedes pueden encontrar estas ejecutorias. Esto es lo que les tendría que decir. Adelante a la siguiente y agradecerles por su atención y agradecerle al doctor Yangali por su invitación. Quedo a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Arévalo, por la brillante participación que ha tenido en este diplomado internacional. Así de que lo único que queda ahora son algunas preguntas que seguramente por el interno me están comunicando que existen, ¿verdad, doctora? Así es, doctor. Perfecto. Tenemos preguntas para el doctor Arévalo. Bien, aperturaremos las preguntas con una pregunta realizada por un magistrado de la especialidad. Él nos pregunta: doctor, buenas tardes. ¿Se puede declarar fundada una casación y declarar nula una sentencia cuya sentencia se ha fundado en casaciones uniformes y acuerdos del Pleno Jurisdiccional Supremo? Ya. En principio, para que se declare nula, tendría que haber pasado por una causal procesal, posiblemente por 139, 3... motivación, o 3 y 5, ¿no? Motivación. Cuando hablo de 133 y 5 hablo de la Constitución, ¿no? Ahora, si la sentencia de vista está fundamentada en sentencias de la Corte Suprema, presumo que deben ser las que se deben aplicar al caso, ¿no? No le veo el problema porque además tengan en cuenta algo. Todas las sentencias de la Corte Suprema tienen que estar basadas en la ley. En buena cuenta, lo que ha hecho la Sala Superior es interpretar la ley de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Suprema. Entonces, pienso que no debería anularse, salvo que lo que hubiera ocurrido es que se haya hecho una cosa errónea. Por ejemplo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, que la Sala ha tomado algo que la Corte había dicho que era negro y la Sala piensa que es blanco.
Entonces interpreta que es blanco, pero en realidad lo que ha hecho la Corte es negro. Entonces al presentar como blanco pues lo que es negro, podría ser, pero en principio no debería haber mayor problema de nulidad, ¿no? Debe haber pasado, pero en principio siempre que ustedes tengan un caso de nulidad es porque ha pasado por infracción normativa del 3 y 5 o 3 de la 139 de la Constitución o por norma procesal. Pero en principio no debería suceder esa declaratoria de nulidad. Correcto, doctor. La siguiente pregunta. En un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, se ha establecido que la inserción de la hora de refrigerio dentro de la jornada laboral mediante un convenio colectivo debe interpretarse mediante una forma literal y excluyéndose de la jornada laboral. ¿Tal situación interpretativa era objeto de revisión dentro de la casación? A ver, si ha habido interpretación errónea de la norma y esto se ha denunciado así, es posible revisarse en casación. Supongo, ¿no?, que la sala interpretó de una manera, fue objeto del recurso de casación ese punto, o sea, la interpretación errónea de la norma, y la Sala Suprema se ha pronunciado interpretando. Entonces, sí puede ser objeto de casación, pero ahora cuando digo objeto de casación puede ser también que el recurso sea infundado, ¿no? Entonces la sala diga, está bien lo que ha hecho el superior, infundado el recurso, o está mal infundado el recurso, ¿no? ¿Otro? Sí, doctor. Siguiente pregunta. La infracción normativa en la resolución impugnada puede declararse procedente ante pronunciamientos judiciales sujetos a un control convencional o constitucional realizados por la segunda instancia. Sí, a ver. En principio, hay algo que los jueces a veces no se han preocupado mucho, y es que la ley procesal autoriza aplicar los convenios internacionales. Entonces, podría ser el caso, no es común tampoco, porque esto de primacía de convenios, acuérdense que los convenios por lo general son muy genéricos. Entonces, decir que el convenio prima, para poder aplicarlo, tiene que ser un caso muy específico en que el convenio sea tal el choque con el convenio que esto lo origine. ¿Por qué? Pero sí, el juez tiene la posibilidad de aplicar el convenio el convenio internacional, y si el convenio internacional otorga más derechos que la ley, aplicar el convenio. Eso está facultado pues en la ley procesal. Muy pocas veces ocurre, pero sí puede hacerlo. Correcto, doctor. Una última pregunta. Ella nos dice, muchas gracias, doctor Arévalo, por su excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿considera usted que la calificación del recurso de casación en la nueva Ley Procesal de Trabajo debe retornar a la competencia de las salas superiores? Pues, por ejemplo, resulta evidente advertir la presentación extemporánea del recurso o errónea contra una sentencia que anula la decisión del juzgado. ¿Cuál es su posición, doctor? Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí debo decirles algo. Cuando se elaboró esta ley, no había esta mala regulación de la casación. Lo que pasa, cuando se trabajaba el proyecto, lo que pasa es que el año 2009 se modifica la casación civil en una manera totalmente desafortunada. Entonces, cuando se trabaja la ley procesal, el proyecto no tenía estas características, pero ya a nivel de los que lo hicieron efectivo, se copiaron, se adecuaron al Código Procesal Civil, pero definitivamente es lo más indebido que tenga la Corte que hacer estas calificaciones. Debió ser o seguir el sistema que tenía la ley anterior, en que pues sea la Sala Superior la que hiciera esta calificación de admisibilidades. Muy bien, doctor. Una última pregunta. Nos dicen, ¿cuáles han sido el número de causas normas por la ley
26636, dentro del cual se ha admitido un recurso de casación por infracciones procesales? Ya. Números exactos no me pidan porque no los tenemos, pero la ley 26636 en realidad no reconocía la infracción procesal. Pero ¿qué sucedió? La Corte Suprema de esa época consideró que podía recurrir a una suerte de casi casación de oficio aplicando el 392A del Código Procesal Civil. Pero eso fue una interpretación que se adecuaba a esa ley. Hoy en día esto no es posible, no existe esa, entre comillas, casación de oficio, como le llamaban. Alguien le llamó el certiorari chicha, ¿no? Porque era una cosa en que la sala decidía qué casación subía, ¿no? Entonces, yo, Sala Suprema, decía, este caso, aunque no cumpla los requisitos, sube. Y eso también era una arbitrariedad, porque podría subir, pues, el caso que a mi juez supremo me interesaba, ¿no? Eso hoy en día no existe. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hemos concluido con las preguntas. Adelante, doctor Yangali. Muchísimas gracias al doctor Javier Arevalo Vela por esta participación y le otorgamos para que se pueda despedir de todos nuestros participantes. Ante todo, muchas gracias, Gino, por invitarme. Tú sabes que estos ejercicios académicos nos mantienen en forma. Los jueces somos como los deportistas, tenemos también nuestros ejercicios académicos, y para quienes estamos en la actividad jurisdiccional y en la cátedra, el poder dictar, el poder expresar, el poder recibir las preguntas, a nosotros nos mantiene en forma, ¿no? Gracias. Tú sabes que estoy comprometido con ustedes en todo lo que esté a mi alcance. Hay otros temas que son importantes. Estoy justo trabajando un tema sobre la prueba de oficio y la aplicación supletoria del 10º pleno civil, casatorio civil. Voy a hacer una publicación en una revista sobre esto, y de repente en algún momento podemos tocar ese tema, porque es un tema que los jueces laborales tienen que comenzar a analizar, el tema de la aplicación de la prueba de oficio. Gracias a todos y bueno, mis humildes conocimientos siempre están a su disposición. Gracias, Gino. Muchas gracias. Adiós. Y recordarles que el día martes tenemos la próxima clase. Muy amables y muy buenas noches. Adiós.